de la página de BBC News Mundo, nos permitimos leer para crear material audiovisual para nuestro canal de YouTube el reportaje, la noticia titulada Lucía Topolansky, la mujer que fue mucho más que una compañera para José Mujica. En la fotografía, Lucía Topolansky acompañó a José Mujica hasta su último día. Está refrendada por la redacción de BBC Mundo. 14 de mayo de 2025. José Mujica solía emocionarse últimamente al hablar de su esposa, Lucía Topolansky, quien lo conoció en tiempos de clandestinidad y siguió a su lado hasta su muerte este martes a los 89 años. Lucía es mucho más que una compañera, dijo el expresidente uruguayo en una entrevista con BBC Mundo en noviembre. Se refería al amor y el cuidado que Topolansky le dio por décadas, sobre todo desde que a él le diagnosticaron un cáncer de esófago hace poco más de un año y que se expandió por su cuerpo. Un amor que continuó dándole hasta sus últimos días. Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final. Eso es lo que prometí, declaró unos días antes de la muerte de su compañero. Ella nunca alcanzó la fama internacional de Mujica, pero su propia historia personal y algunos momentos especiales que vivió junto a él tienen ribetes asombrosos. Atmósfera de peligro. Topolansky, hija de un ingeniero civil y empresario de la construcción, nació hace 80 años en una familia de buen pasar económico y estudió en un colegio de monjas dominicas. Su opción por la lucha armada a fines de la década del 60, tras abandonar estudios de arquitectura y el gremio estudiantil, sorprendió a sus parientes más cercanos. Pero no fue la única. Su hermana melliza, María Elia, también integró el movimiento de liberación nacional Tupamaros. En esa guerrilla urbana de izquierda, influida por la Revolución Cubana y el marxismo, que combatió la institucionalidad democrática, Topolansky participó en diferentes operativos con el nombre falso de Ana. En la fotografía Topolansky se indica que Topolansky se crió en una familia de buen pasar económico y recibió educación religiosa. Fue durante aquellos tiempos de clandestinidad cuando conoció a Mujica, quien tenía 9 años más que ella y ocupaba cargos de dirección en el movimiento de liberación nacional Tupamaros. Mujica relató en una entrevista con la BBC que el primer encuentro entre ambos ocurrió en septiembre de 1971, la noche en que él se escapó de la cárcel montevideana de Punta Carretas con otros 105 tupamaros y algunos presos comunes por un túnel, una de las mayores fugas en la historia de las prisiones uruguayas. Ella estaba con la gente que apoyaba desde afuera
habían ocupado una de las casas en las cuales nosotros emergimos de abajo de la tierra para salir de la cárcel luego de haber hecho un túnel, memoró Mujica. La vi casi accidentalmente y seguimos la vida. Era muy bonita y joven. Topolansky también había estado presa y se fugó de una prisión ese año, escabulléndose por las cloacas de la ciudad junto a otras 37 presas. Llegó a realizarse una cirugía para cambiar parte de su rostro y evitar ser arrestada. Mujica fue recapturado y volvió a escaparse de la cárcel en 1972, cuando inició su relación amorosa con Topolansky. Nos encontramos una noche en que andábamos muy perseguidos, dijo Mujica en una entrevista con la BBC en abril de 2023. Los humanos, aunque no lo sabemos, cuando vivimos una atmósfera de peligro, donde está en juego a cada paso la libertad y la vida, nos aferramos al amor porque la naturaleza biológica nos lo impone. Aunque en una entrevista varios años atrás, Topolansky reconoció que los detalles de ese primer encuentro eran difíciles de recordar por una razón. Esto se parece bastante a esos relatos de las guerras, y eso donde las relaciones humanas tienen un marco de distorsión porque tú estás corriendo, podés caer preso, te pueden matar. Entonces, no tiene los parámetros de una vida normal. En la fotografía se indica: Topolansky le tomó juramento a Mujica cuando asumió la presidencia en 2010, en un acto cargado de simbolismo. Ambos volvieron a ser detenidos en 1972, un año antes del golpe de Estado conducido por los militares. Permanecieron presos, sometidos a torturas y periodos de aislamiento hasta 1985, el año en que Uruguay volvió a la democracia. Teníamos que vivir en condiciones absolutamente adversas, señaló Anahit Aharonian, una militante tupamara que estuvo presa junto a ella, en un diálogo con BBC Mundo en 2015. Recordó que en 1980 las hermanas Topolansky le diseñaron en secreto un tapiz con la palabra libertad bordada en armenio, el idioma de los padres de Aharonian, que tenía prohibido practicar en prisión. Lograron sacarlo del penal en un paquete sin que los carceleros descubrieran de qué se trataba. Como las abejas, Mujica y Topolansky volvieron a juntarse el día de marzo de 1985, en que recuperaron la libertad por una ley de amnistía y siguieron unidos desde entonces. Al otro día empezamos a buscar un local para juntar a los compañeros y reunirnos. Había que empezar a militar, recordó Topolansky en una entrevista hace un año atrás. No perdimos un minuto y no paramos, porque en realidad esa es nuestra vocación. Ese es el sentido de nuestra vida. La pareja se mudó a una modesta casa en una chacra de Rincón del Cerro,
la zona rural de Montevideo, donde cultivaron la tierra y donde el expresidente murió este martes. Se casaron recién en 2005 en una ceremonia íntima cuando Mujica era una figura cada vez más popular en su país, aunque pocos sospechaban que llegaría a ser presidente. Y esa misma noche fueron a un mitin político. Unimos dos utopías, la utopía del amor y la utopía de la militancia, dijo Topolansky a un documentalista hace varios años. Al parecer, Topolansky se enteró de su propio matrimonio cuando Mujica compartió la noticia en una entrevista que le hicieron para la televisión. Ahí le dijo al periodista que nos íbamos a casar. Yo estaba mirando el programa y me enteré, comentó en una entrevista en 2024. En realidad, de vieja vine a claudicar, añadió, riendo por el hecho de haber vivido 20 años juntos sin haberse casado. En la fotografía, Mujica y Topolansky, que vivieron juntos desde que recuperaron la libertad en 1985. Nunca tuvieron hijos, algo que explican por el hecho de haberle dado prioridad a la guerrilla en la juventud. En cambio, alojaron en su tierra a algunas familias y tuvieron varios perros, incluida Manuela, que fue conocida como la mascota favorita de Mujica. La militancia política siguió siendo el norte en la vida de ambos, que fundaron el Movimiento de Participación Popular y contribuyeron a hacerlo el mayor grupo de la coalición de izquierda Frente Amplio. Fue la propia Topolansky quien, como senadora más votada, le tomó juramento a Mujica cuando asumió la presidencia en 2010, en un acto cargado de simbolismo dentro del Palacio Legislativo. Después lo abrazó con su brazo derecho y besó su mejilla sonriendo. Topolansky llegó a sobrevivir a un cáncer de mama y tras el fin del mandato de Mujica en 2015 fue candidata a intendenta de Montevideo, pero no logró ser electa. En 2017 asumió la vicepresidencia de Uruguay tras la renuncia de quien estaba en el cargo por uso indebido de recursos públicos y ocupó circunstancialmente el sillón presidencial cuando el entonces mandatario, Tabaré Vázquez, viajó al exterior. Muchos la consideran menos pragmática desde el punto de vista ideológico que su esposo, quien evitaba esa comparación y decía que simplemente eran políticos diferentes. Sí, tal vez no tenga el carisma que tengo yo, eso es probable, admitió el expresidente en una oportunidad. Ahora es sistemática como las abejas, como una gota de agua, una laburanta, es decir, una trabajadora de esas infernales, no de esas que hacen un hecho histórico, sino de las que levantan paredes. Mujica decía eso con la misma admiración que expresó hasta el final hacia Topolansky, contrastando la pasión que supone una relación amorosa en la juventud con la dulce costumbre que significa en la vejez, para eludir la soledad.
Soy consciente, sostuvo en su última entrevista con BBC Mundo, que buena parte de mi vida hoy se la debo a ella. Hemos leído la noticia titulada Lucía Topolansky, la mujer que fue mucho más que una compañera, para José Mújica, del portal BBC News Mundo.